¿Estaba aquí? ¿La puedo mover? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien sin micrófono? Seguro que sí. Pues de preferencia el micrófono. Para grabación, ¿verdad? Bien, el día de hoy me tocó platicar un poquito acerca del capítulo 5 de la lección que estamos llevando, ¿sí? Y el título que lleva es un indulto presidencial, ¿sí? Un indulto presidencial. Y de hecho, acompañado de ese título va la frase que dice: yo no intento comprender para creer, sino que creo para entender, ¿sí? Y la verdad es que es una frase muy, 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 muy poderosa. La verdad que cuando estaba el micrófono, ¿verdad? Sí. Una disculpa, es que casi no uso el micrófono. La verdad es que fue una frase un poquito consoladora, ¿no? Sobre todo para mí, que soy una persona pues muy analítica, ¿no? A mí me encanta mucho pensar el porqué de las cosas, ¿sí? Más allá de lo que dicen, sino el porqué. Entonces, un indulto presidencial, ¿sí? Bien, al principio de la lección, bueno, como pueden ustedes darse cuenta, estamos basándonos en el libro de Fortalece tu fe, ¿sí? En este caso, escrito por Richard Ramsey, ¿ok? Entonces, el tema principal nos indica un poquito de la doctrina de la elección, ¿ok? Es explicada mediante la analogía de un indulto presidencial, ¿sí? Levanta la mano, ¿quién de aquí sabe qué es un indulto presidencial? ¿Nadie sabe? ¿Indulto, la palabra indulto? ¿Qué entiende por indulto? Como un perdón no merecido, ¿sí? Entonces, el objetivo del tema del día de hoy es comprender cómo la salvación depende de la gracia de Dios y no del mérito humano, ¿sí? Entonces, así de manera breve, la introducción a la lección, empezamos un poquito tajantes. De hecho, el libro empieza un poco tajante diciendo: ¿por qué algunas personas llegan a la salvación? ¿Sí? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta a ustedes? ¿Por qué algunas personas? O bueno, más en concreto, ¿por qué Dios salva a algunos y a otros no? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? O increíblemente superior a eso sería: ¿Dios salva a unas personas y a otras no? ¿Cómo está eso? Entonces, a partir de ahí nos indica dos palabras muy claves, ¿no? Bueno, se desglosa de dos ideas principales. La primera idea es: la salvación depende de las buenas obras. Y hay otros que se desvían pensando un poquito de que la salvación depende también de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia en muchos capítulos y en muchos versículos nos indica que la salvación es completamente por gracia. Okay. No van a alcanzar a leerlos, no se preocupen. ¿Traen sus Biblias? Bien. ¿Traes tu Biblia? ¿Biblia? ¿Biblia? No traen Biblia. ¿Y vienen en el teléfono no lo traen? Tampoco. ¿Biblia? Ok. Búscame Efesios 2, 8 y 9. ¿Sí? ¿Quién más trae Biblia? Míralos. Oh, estamos preparados, chavos, ¿eh? Fer, Romanos 3, 24. ¿Qué versión tienes tú, Fer? La que quiera, ¿verdad? Búscame la NBI, ¿no? Vamos a ver qué tal. Luego, ¿quién más trae Biblia? Búscame, por favor, Tito 3, 5. ¿Sí? Tito 3, 5. ¿Quién más trae Biblia? ¿Sí traes Biblia? Ok. Búscame, por favor, Hechos 15, 11. ¿Traes Biblia? Sí, ¿verdad? Búscame Romanos 11, 6, por favor. ¿Sí? Búscame 2 Timoteos 1, 9. ¿Sí? Entonces, vamos a estar como que recorriendo un poquito la Biblia para ver más o menos qué nos indica acerca del tema del día de hoy, ¿sí? Entonces, Efesios 2:8, ¿qué dice?
Dice, por gracia, no, porque por gracia sois salvos, ¿sí? Aquí hay que marcar un poquito, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? Romanos 3:24, ¿quién lo tiene? Si se fijan, seguimos identificando la palabra principal. ¿Cuál es? Gracia, ¿sí? Por su gracia. Tito 3:5, ¿quién lo tiene? Sí. ¿Qué palabra tenemos clave ahí? Su misericordia. Dice, nos salvó no por obras de la justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, ¿sí? Hechos 15:11, ¿quién lo tiene? Por favor. ¿Qué palabra encontramos ahí? Gracia. ¿Alguien? Esa es nueva versión internacional, ¿verdad? ¿O qué versión es esa? Ok, alguien que tenga Reina Valera y me busque Romanos 11:6 de Reina Valera, por favor. ¿Sí? Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Sí? Y por último, 2 Timoteo 1:9, ¿qué nos dice? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Y cuál es la palabra que encontramos ahí también? Gracia. ¿Sí? En este caso, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿sí? Antes de los tiempos de los siglos, ¿sí? Entonces, la condición del ser humano antes de la elección, ¿cuál era? ¿Alguien sabe? La condición del ser humano, ahí está. ¿Cómo es la naturaleza humana? Pecadora, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Romanos 3:23? Ahí está, ahí si lo alcanzan a leerlo, ¿quién lo lee? Y si no, pues búsquenlo en su Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si nos vamos un poquito en trasfondo, ese versículo nos indica que, número uno, todos somos ¿qué? Bueno, antes de ser pecadores, todos somos culpables delante de Dios, ¿sí o no? Punto número dos, nos dice que nadie puede salvarse por sí mismo, nadie. Entonces, ya con estos estas dos simples detecciones de este versículo nos damos cuenta de muchas cosas y de muchas verdades, ¿sí? Nadie puede salvarse por sí mismo. Y número tres dice, todos necesitamos el perdón. Todos, indiscutiblemente. Hayas nacido aquí o hayas nacido en Israel o donde quieras que hayas nacido, ocupamos perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué es un indulto? Y aquí ya entramos un poquito al tema de la lección. ¿Qué es un indulto? Abdul, ¿alcanzas a leer allá? ¿Qué dice? ¿Qué entiendes por eso? Ahí te va, yo te ayudo. Claro. Un indulto presidencial, chavos, es básicamente cuando el presidente puede perdonar, ahí dice, total o parcialmente una pena a una persona. Ojo, la puede perdonar y puede perdonar su condena, pero no perdona el delito, ¿sí? Hay un poquito ahí de juego en ese concepto, pero lo más importante, lo que quiero que entiendan, es que en este caso el indulto presidencial se usa como una analogía para referirse al perdón inexplicable, ¿sí? Entonces, así de manera de glosario general, les traigo dos ejemplos básicos de lo que es un indulto, en este caso poniendo a México, ¿no? El primero de ellos no lo van a alcanzar a ver tampoco, de hecho se ve muy pequeño, ¿no? ¿O sí lo ven bien? ¿Sí? El activista José Revueltas estuvo en el atentado de Tlatelolco y recibió sumos
delitos, ¿sí? Esta persona fue sentenciada, pero posteriormente a eso, en 1970, pues recibió un indulto presidencial. O sea, quiere decir que lo eximó. ¿Sí? ¿Alguien sabía eso? ¿Tratado de Tlatelolco? Y otro de estos es un caso más reciente, en este caso fue con los indígenas de Oaxaca en el 2016, donde por diversas faltas de irregularidades en su proceso legal, pues algunas personas indígenas lograron obtener un indulto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que esto nos afecta a la elección? Muy simple. Es porque vamos a empezar a tratar de la analogía del indulto presidencial. Bien, entonces, un indulto presidencial, estamos de acuerdo que es cuando un presidente perdona a un criminal culpable, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las características básicas del indulto? Número 1, el culpable no lo merece. Segundo, no se gana por méritos. Eso es muy importante, no se gana por méritos. Y número 3, es una decisión ¿de quién? Del gobernante, nada más. ¿Sí? Entonces, de manera similar, la salvación es un acto de gracia. ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, el capítulo nos indica o nos hace énfasis a un poquito de la elección. ¿Sí? La elección es la decisión de Dios de salvar a ciertas personas. Entonces, Efesios 1:4, yo lo voy a leer, no se preocupen. Dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué nos indica este versículo? Bueno, nos indica que Dios tiene un plan para todo y para todos. ¿Sí? También nos indica que la salvación comienza en ¿quién? Dios. Entonces, esto es algo muy común que se suele tener en las dudas, y es que muchos piensan que uno mismo es el que se va a salvar, y la verdad es que no. Nosotros no nos podemos salvar, y ya lo vimos en los versículos pasados. Y por último dice, no depende del mérito humano, es decir, ningún humano nos puede salvar tampoco. Ni Juan, ni Pedro, ni Lucas, ni el apóstol Pablo, nadie. Solo Dios puede salvar. Y ahí lo dice. Entonces, la Biblia nos dice, nos enseña que Dios es quien inicia el proceso de salvación. Todo empieza por Él y termina por Él. ¿Sí? Juan 6 nos indica, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le ¿qué? Trajere. Es una palabra un poco difícil de pronunciar, ¿verdad? Trajere, tiene muchas conjugaciones, ¿sí o no? Entonces, esto nos indica que el ser humano naturalmente no busca de Dios. ¿Sí? Segundo, Dios llama primero. Y por último, la fe es la respuesta a las obras de Dios. Voy a desglosarlo más adelante, es un poquito confuso ahorita, pero lo que nos tiene que quedar claro es que naturalmente el ser humano no busca de Dios y Dios llama primero. Ahora, de aquí surge una pregunta muy importante. ¿Es posible que yo encuentre a Dios sin que Dios me encuentre a mí? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué? Dios tiene que llamarte a ti. Dios tiene que llamarme a mí. El hombre naturalmente no lo busca. Nosotros no podemos encontrar a Dios si Dios no nos encuentra primero. Y esa es una lección que en la mayoría de los cristianos nos cuesta entender. Si Dios no nos encuentra, por más que lo busquemos, no lo vamos a encontrar. Y podemos servir y podemos estar en muchos lugares, pero si Dios no nos ha encontrado, si Dios no nos ha alcanzado, nosotros no lo podemos alcanzar tampoco. Y es fuerte, es muy fuerte eso. Entonces, la iniciativa de Dios en la salvación. ¿Sí? La Biblia, perdón, esto ya lo expliqué, ¿verdad? El propósito eterno. ¿Sí? Romanos 8:29 al 30. ¿Qué dice? 8:29 al 30. Sí. A los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó. ¿Se fijan que empieza a mencionar mucho la palabra predestinar? ¿Ya han escuchado antes esa palabra? Predestinación. Si la separamos etimológicamente, antes, y destinación, o en este caso destino. Entonces, Dios
lo enumera en una especie de cadena de salvación, o lo podemos interpretar como una cadena de la salvación. Como número uno tenemos que Dios conoce, después Dios predestina. Número tres, Dios llama, Dios justifica y al final Dios glorifica. ¿Sí? Y esta es una de las formas que nosotros también podemos interpretar. Ahora, lo que nos indica el capítulo número 5, posterior a esto, es la salvación ahora sí directamente como gracia. ¿Sí? Romanos 9, 15 al 16, ¿lo alcanzas a leer? Tendré misericordia de que yo tenga misericordia, así que no depende de que quieres ni de que corres, sino de Dios. Romanos 9, 15 al 16 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, de Dios. Entonces, si se fijan, la Biblia lo menciona muchas veces en cada capítulo y en los versículos. Entonces, nos enseña algo muy práctico, y es que la salvación, como repetí anteriormente, no depende de nosotros y depende de la misericordia de Dios. Chavos, yo sé que ahorita suena muy redundante, creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Como que, ¿por qué está repitiendo tanto esto, no? Y bueno, es básicamente porque ahorita vamos a entrar en un tema muy avanzado. Bueno, no avanzado porque no tengo tanto tiempo, ¿verdad? ¿O sí? Toda la noche. ¿Sí? Ok, entonces, la responsabilidad humana, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que Dios dice que nos corresponde a nosotros hacer? Aunque Dios elige, ¿el ser humano qué? Responde. ¿Y cómo responde el ser humano? Con fe. ¿Y qué es la fe? Buena canción, ¿verdad? Su fidelidad, incomparables. ¿Qué dice Hechos 13:48? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Tienes tu Biblia? Okay, ahorita te voy a pedir un versículo. Entonces, esto nos dice que primeramente, ¿quién obra? Dios. Y después el ser humano responde. ¿Y cómo respondemos? Con fe. Y la fe en la práctica, ¿cómo es? Ok. Creyendo, ¿sí? Creyendo. Entonces, el ser humano responde a Dios creyendo. ¿Cómo lo podríamos aplicar nosotros, o cómo lo aplica más bien el capítulo del libro a la vida cristiana? Esto ya es un poquito más enfocado a nosotros. Si se fijan, al principio era nada más un breve glosario de algo que pues, la mayoría de nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a la vida cristiana? Es muy simple. La doctrina de la elección produce varias actitudes o varios comportamientos. Uno de ellos es la humildad, es decir, no podemos jactarnos. ¿Qué es jactar, chavos? Jactarse. ¿Y qué es adjudicarse? Resaltar. Entonces, después de eso nos indica también que tenemos gratitud por la gracia de Dios. Esto ya lo he indicado muchas veces en varios versículos y ya lo hemos repetido mucho. Tenemos también la confianza en el plan de Dios. Y por último, algo que nos da, y esto es algo muy importante en este tipo de explicación, es que nos da una seguridad en la salvación. Chavos, no levanten la mano, pero si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes cree que si muere ahorita es salvo? Y repito, no levanten la mano. Ya levantó alguien allá. ¿Quién de aquí, si sale y lo atropella un carro, es salvo? ¿Quién tiene la certeza de que si se muere es salvo? Una pregunta complicada, ¿no? Entonces, de todo este tema, ahora sí viene lo divertido, viene lo esencial, ¿no? Y surge la primera pregunta. ¿Es injusto que Dios elija? ¿Alguien de ustedes se ha hecho esa pregunta? Es injusto, ¿no? Que Dios escoja. Y aquí entran dos corrientes de las muchas que hay, que nos ayudan a desglosar esta actividad. Y la primera es el calvinismo. ¿Okay? La lección no lo incluye y yo no me voy a meter en profundidad,
Si alguien de aquí es calvinista, está bien. Si alguien de aquí es arminiano también, o arminista, o es provisional, pues también. Esta lección no es para meterme en esos temas, no se preocupen, no voy a tocarlos mucho. Pero lo que sí les voy a explicar un poquito es estas dos corrientes y qué es lo que indican, ¿sí? En este caso, el calvinismo nos indica que Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla, pero más en detalle dice que elige a quien salva basándose únicamente en el puro afecto de su voluntad. Y esto que nos indica que la salvación es un regalo inmerecido, no depende de la voluntad humana. Salud. Posterior a eso tenemos una contraparte, bueno, no es contraparte, pero es una postura diferente que nos indica que Dios, en este caso hablando del arminianismo, nos indica que Dios ofrece la salvación a todos, pero permite que los seres humanos acepten. ¿Acepten qué? Pues la salvación en base a su libre albedrío, ¿sí? Entonces este pensamiento nos indica que el ser humano puede aceptar o rechazar la oferta. ¿Y con qué lo puede aceptar o rechazar? Con el libre albedrío, ¿sí? Entonces, ambos pensamientos comparten similitudes, ¿sí? ¿Quién salva? Dios. ¿Cómo nos salva? Por su gracia. Sin embargo, aquí es donde, repito, ya entran temas un poco más complejos que pues no vamos a tocar el tema porque nos llevaríamos muchas horas. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quieren seguir siendo amigos? Entonces, por eso no vamos a tocar esos temas. Entonces, seguimos tocando la pregunta, ¿es injusto que Dios elija? Bueno, entonces, algunas personas piensan que la doctrina de la elección es injusta. ¿Por qué? Porque Dios salva a algunos y no a otros, ¿sí? Sin embargo, olvidan que, y de hecho el capítulo también lo dice, lo refuta, explica que no es injusto, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde un principio, si nosotros regresamos a los versículos que estuvimos leyendo, se habrán dado cuenta, claro que se dieron cuenta, ¿verdad? Que en otras palabras, todos somos ¿qué? Pecadores. Y si somos pecadores, ¿qué pasa con nosotros? Estamos condenados. Entonces, si todos somos pecadores y estamos condenados, entonces, ¿qué sería la salvación para nosotros? ¿Qué sería? Pues quién sabe, ¿no? La salvación sería misericordia, chavos. Misericordia. ¿Sí? Podemos de hecho inclusive observarlo en Romanos 9:15. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y mucha gente se agarra de este versículo y como que intenta cambiarlo un poquito, la secuencia, y decir, bueno, es que entonces Dios salva al que quiere y al que no lo condena. Y repito, chavos, cada quien puede tener su propia postura. Aquí la verdad es que es un tema muy complejo, e inclusive en la iglesia bautista, cada quien también tiene su forma de creerlo. Y bueno, no voy a tocar los temas, repito. Entonces, esto nos muestra que la salvación depende de la misericordia. Lo hemos estado repitiendo muchas veces. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es injusto que Dios elija? ¿Con qué crees que respondemos? Con otra pregunta. ¿Sí? Y ¿significa que Dios es injusto? ¿Dios es injusto, Abdul? ¿No? ¿Por qué? Porque es Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Castiga al que tiene que castigar. Entonces, la elección no significa que Dios sea injusto. Más bien demuestra que Dios es misericordioso y es soberano. Pregunta, ¿alguien sabe qué es soberano? La hemos escuchado mucho en la iglesia, pero ¿alguien sabe qué es estar por encima de todo? ¿Alguien opina diferente? Soberanía, soberano, máxima autoridad. ¿Sí? Entonces, la justicia de Dios consiste en castigar el pecado, ¿sí o no? La justicia de Dios. Pero Dios también muestra su amor al ofrecer salvación por medio de Jesucristo. Entonces, si Dios decidiera no salvar a nadie,
¿Están de acuerdo que seguirá siendo justo? O sea que busquen por donde busquen, estamos condenados, ¿no? Entonces, si Dios decidiera no salvar a nadie, ¿seguiría siendo justo? Una pregunta muy importante, ¿no? Entonces, por lo tanto, la elección, o en este caso, el pensamiento que nos indica el libro, la elección no es injusticia, sino una expresión de la misma misericordia divina. ¿Ok? Pero también esto nos explica, nos enseña que la salvación no es humana, no es un derecho, no es un derecho humano. Y si no es un derecho humano, entonces no lo merecemos, sino un regalo de Dios. Entonces, una vez que ya nosotros logramos fragmentar todo lo que hemos estado platicando, si es que se acuerdan, si no se acuerdan, aquí se los puse, es que todo esto nos indica cuál es el papel del ser humano. Dice, aunque Dios tome la iniciativa en la salvación, el ser humano responde con fe, ya se los había comentado. Entonces, en palabras más, palabras menos, dice, la obra de Dios, o lo que Dios hace con nosotros, o lo que Dios nos pretende a nosotros enseñar, es que Dios llama, después Dios muestra su gracia, y luego Dios ofrece la salvación. Ahora, ¿cuál sería nuestro papel como seres humanos? Número 1, arrepentirse. ¿Sí? Pero no puede haber arrepentimiento sin ¿qué? Sin convicción del Espíritu Santo. Es decir, lo que les decía al inicio. Si Dios no los ha encontrado, chavos, ustedes no lo pueden encontrar, por más que quieran, por más que vengan a la iglesia, por más que lleguen temprano, se vayan tarde. Si Dios no los ha encontrado, ustedes no lo pueden encontrar. Número 2 dice creer en Jesucristo. Y por último, aceptar el regalo de salvación. El capítulo también nos menciona un poco acerca de Efesios 2:8. Efesios 2:8 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿sí se fijan cómo maneja demasiada congruencia la Biblia? O sea, acabamos de citar fácilmente unos 7, 8 versículos en lo que va el mensaje y se dan cuenta que todos mencionan exactamente lo mismo: gracia, fe, misericordia. ¿Y están de acuerdo que cada versículo está citado en una fecha específica diferente? Qué loco, ¿no? Entonces, esto nos dice que la salvación viene de Dios, pero se recibe por medio de la fe. ¿Ok? Dios nos salva, pero mediante la fe nosotros es que podemos recibirla. Si no hay fe, no hay salvación. Y esto es algo muy claro. Entonces, ya para cerrar el tema, chavos, ¿cuánto llevo? Mucho, ¿verdad? Para cerrar, chavos, entonces el capítulo 5 usa una analogía, ¿sí? Y nos dice que la salvación es como un indulto presidencial. Ya les expliqué qué es un indulto, ¿sí o no? ¿Qué es un indulto? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Han escuchado la canción Inmerecedor? Merecedor. ¿Lo que dice? Por su gracia. Yo no me la sé de memoria, ¿eh? Soy de su gracia y de su amor. Entonces, como principio el capítulo nos dice somos culpables, todos, incluyéndome a mí, somos culpables. Pero después nos dice que aparte que somos culpables, nadie de nosotros nos puede salvar. Y incluyéndonos a nosotros, nosotros mismos tampoco podemos salvarnos, tampoco. Entonces nos deja el camino despejado a Dios, diciéndonos que Dios es el único que puede salvar. Entonces, el capítulo al final cierra con el siguiente renglón, que dice: la salvación es completamente obra de Dios.
Y la verdad es que es un capítulo bastante bonito. De hecho, si tienen la oportunidad de leer el libro, que no lo van a leer, yo los conozco, no lo van a leer. ¿Para qué nos mentimos? Si un día llegan a leerlo, van a encontrar también que muchas de las cosas que mencionan ahí son cosas que pues directamente son complejas a los ojos de los humanos, o en este caso a nosotros, pero como decía al inicio, el lema, bueno, no el lema, la oración con la que empieza el capítulo, dice: yo no intento comprender para creer, sino que creo para entender. ¿Sí? Y la verdad, chavos, que esa frase pega feo, pega feo. Porque la mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos primero? Entendemos y luego creemos. Pero ahí nos dicen: hey, no, espérate. Hay que creer primero para entender. Ya con eso, ¿quién es el que está dirigiendo? Bueno, entonces ya con eso termino la lección. Si se fijan, fue un poquito más de lección más que de predicación. De hecho, no fue predicación esto. Pero llévenselo de meditación, chavos. ¿Sí? Yo sí, bastante. Bueno, chavos, quiero agradecer a Samuel porque se aventó una lección presidencial muy difícil. Nada más también quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y aprovechando lo que de este tema, es que quisiera aprovechar este tiempo para decirles que Dios ha hablado, ha usado a Samuel y les vuelvo a decir que acérquense a Cristo, acéptelo como su único y suficiente Salvador, Señor. Acepten este regalo para que ustedes puedan creer en eso y ser salvos. Amén. Amén. Sí, sí, sí. Y cualquier duda, porque si este tema sí está difícil, no se acerquen ni a Samuel ni a mí, a los consejeros o a los pastores. Gracias. No para mí. Ah. Era mi duda. Ah, Dios santo. Bueno, ¿alguien sí tiene una duda real? Es verdad. ¿Sí? Ok, agárrense. A ver, ¿quién? Ok, de así vamos. Es que no sé cómo decirla. Pero yo supongo que ahorita que me andaban mencionando de que el Señor es que no sé cómo iba. O sea, que el Señor no perdona a todos, ¿no? Bueno, que el Señor los elige. Pero supongo que a los que no elige es por alguna razón, ¿no? O sea, ya sea mala o buena. O sea, porque no lo merecen probablemente. Bueno, sí, o sea, es que ahí está mi duda. O sea, nosotros no estamos como para diferenciar quién lo merece y quién no. Nada más tenemos que... pues él no le tocó. ¿Saben cómo? No sé cómo decir. Por ejemplo, cuando estaba Jesucristo en la cruz, cuando estuvo en la cruz, había dos ladrones que estaban crucificados con él. ¿Qué marcó la diferencia en que uno fuera perdonado y salvado y el otro no? Ellos no tuvieron oportunidad de predicar, de cantar, de andar con Jesús. No hicieron nada. No hicieron nada. Los dos estaban condenados a la misma, estaban muriendo junto con Jesús. El inocente era Jesús. Sin embargo, uno fue llamado a salvación y el otro no. ¿Qué marcó la diferencia entre los dos? Que uno se arrepintió y creyó y le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el otro lo estaba maldiciendo y el otro estaba cegado, enojado y todos los demás le decían: si puedes, bájate, tú que eres el gran Dios, el Rey, el Todopoderoso, bájate y sálvanos, le decía el otro. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Marca la diferencia la obra de Dios en el corazón de cada quien. Por ejemplo, cuando yo estaba
más joven, hace mucho, yo sí era arminiana y yo decía, no, pues es que Dios murió por todos, Él salvó a todo el mundo, Él quiere que todo el mundo sea salvo. Sin embargo, cuando estudias la palabra de Dios te vas dando cuenta que Dios es un Dios que elige. Dios eligió un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo que Dios eligió? Israel. Dios eligió de los 12 hijos que tenía de los hermanos que tenía José, eligió solamente a José para salvar a todo su pueblo. De los apóstoles, no eligió a todos los apóstoles, solamente eligió ¿cuántos? A 12. Entonces Dios es un Dios que tiene planes y sus planes son eternos, sus planes son soberanos. Él ve la película completa. Y antes de que nosotros fuéramos formados, dice ahí la palabra de Dios, que antes de que se formara el mundo, Dios ya nos conocía y ya nos había pensado en el tiempo y en el momento correcto en el que estamos existiendo. Entonces, aquí el punto, lo maravilloso no es que Dios, no lo maravilloso, lo malo no es que Dios elige a unos. Lo maravilloso es que de esos gusanos que están ahí, de esos muertos, nos tomó a nosotros para darnos una nueva oportunidad gracias a la obra de Cristo. Eso es lo maravilloso, eso es en donde nos debemos de enfocar. Muchas veces tratamos de entender cómo opera la mente de Dios, pero dice la palabra que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni nuestra justicia funciona como su justicia. Lo maravilloso y que debe traer gozo a nuestro corazón y esperanza a nuestra vida es que Él nos tomó de donde no merecíamos nada. Eso es lo relevante del tema. No si Dios salva a unos y condena a otros. No puede condenar, ya están condenados. Lo hermoso es que de entre todos esos condenados nos quitó de esa sentencia de muerte, de esa sentencia por nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas a la imagen de Cristo. Entonces, en este tema no se queden así como todos, ¿qué es eso? Váyanse con esperanza, váyanse con gozo, váyanse con gratitud de decir, el Señor puso los ojos en mí desde antes de que hiciera cualquier cosa en la tierra. El Señor ya te había pensado, el Señor ya te tenía para este momento. Dice una canción de Marcela Garandara, para esta hora he llegado, para este tiempo nací. El Señor ya te conoce desde antes. Entonces, sé agradecido, valora el amor de Dios, regocíjate y entonces ahora sírvele por amor y gratitud. Más o menos. ¿Puedo agregar algo? Sí. Bueno, yo creo que aquí nada más tenemos que agregar un poco que todos nacemos con la necesidad de creer en algo más grande que nosotros. Y en Romanos 2:11 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de las leyes los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando… esta no era, perdón, me equivoqué, espérame. Acepción. Es que estaba buscando el de acepción de personas. Que Dios no hace, aquí está, Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí en el ejemplo que ponía la hermana, la palabra es expuesta, y cuando eres escogido es porque tú aceptaste. Está también en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Entonces, la palabra es expuesta porque a eso vino Jesucristo. Antes, en el Antiguo Testamento solamente eran escogidos los judíos, el pueblo de Israel. Cuando nació Jesucristo, esa ley fue rota, cuando murió en la cruz. Por eso se rompió el velo del tabernáculo, de arriba hacia abajo. Entonces es expuesto porque nos manda aún a los apóstoles, manda que vayamos a ser discípulos.
Y esto es para todos nosotros. Aquí la única diferencia es quién va a creer y quién lo va a aceptar. Yo creo que estaría suave que hubiera como una especie de, así como, ajá, bueno, no speeches, pero como que así de un forito, ajá, como una mesa redonda o algo así, ¿no? O, ajá, porque yo creo que muchas veces vemos acá los temas, pero como que nos quedamos con algo, ¿no? Y eso que tú mencionas es algo muy importante, ¿no? Y es algo que creo que es una duda que todos tenemos, ¿no? En cierto punto. Si quieren, luego lo organizamos. Ay, ahorita terminamos las preguntas y después hacemos el foro. ¿Va? ¿Quién quedó aquí? Yo no había entendido muy bien porque es muy controversial eso de la perspectiva de la soberanía, creo que era, del calvinismo y ¿cómo se llama el otro? Ajá. Empezaron a mover la doctrina dentro del cristianismo. Entonces, Armenio decía que Dios salvaba a todos y Juan Calvino decía, no, no, espérate, es a los que eligió. Entonces, por eso se llaman así esas dos corrientes. Sí, pero porque es un tema muy controversial o qué se supone que deberíamos de elegir. Juan Calvino lo que decía es que tú no eliges. Dios te eligió y tú no puedes resistirte a que Dios te eligiera. O sea, Dios dijo, tú vas a ser salvo, ya eres salvo. Arminio lo que dice es que Dios dice, aquí está la oferta de la salvación y tú la puedes aceptar o rechazar. O sea, los dos creen lo mismo, Dios es el que da el primer paso. La diferencia es que Calvino cree que no la puedes rechazar. Y como no la puedes rechazar, hay gente que se va a ir al infierno porque a ellos no se les ofreció esa gracia salvadora. No, depende ahora sí que de doctrina y perspectiva de cada quien. Por ejemplo, pues luteranismo, bautistas y demás, generalmente son calvinistas, pero no por eso todos lo rechazan. Y lo que son, no sé, anglicanos, metodistas, habitualmente son arminianos. Entonces, ahora sí que es algo... Ajá. Colapsando en estos momentos. Sí. Mira, así un pastor me lo resolvió, pero porque yo soy bien difícil de convencer. Mira, voy a suponer, es más, te lo voy a hacer acá muy visual. Mira, Samuel, párate aquí. Párate aquí nomás. Ok, así te lo voy a poner. En lo personal, yo soy muy calvinista, pero acá mi compadre, hermano en Cristo, perdón, es armeniano, así que si lo quieres ver en este sentido, aquí de este lado, o sea, yo soy calvinista, de aquel lado es de armeniano, así que el pastor me decía, bueno, sí, son dos corrientes, son dos vías, pero esas dos pueden ser usadas para llegar a un solo objetivo. En este caso, porque así el ejemplo podría decirse de que él está de este lado, yo estoy de este lado, y aquí en medio es la vía que se debe de usar con esas dos ideas para llegar a un objetivo en común, ¿sí? Que hay que, básicamente que es por gracia, ¿sí? No sé si más o menos te resolví la idea. Tienes que usar ambas vías. Sé que suena muy difícil y es muy controversial, pues tenemos que, ya es personal, sí es muy difícil, pero no sé si te resolví esa parte de esa duda. ¿Sí? Ok. Gracias. Que uno dice que fue por la evolución. Y hay quienes son los que dicen, no, sí, defendemos que del chango, ¿no? Y evolucionaron y se hizo ser humano y bla, 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 y hasta llegar al Homo sapiens. Y la otra posición es la creacionista, en donde dice, no, Dios creó al hombre justo como es desde un principio. Entonces, son estas dos posiciones,
pero las dos quieren llegar al mismo punto, el origen del hombre. Entonces, estas dos posiciones que se desarrollaron dentro de la historia del cristianismo quieren llegar a explicar la salvación, pero cada uno la explica desde un punto de vista diferente. La diferencia consta en donde el ser humano no es la obra de Dios, porque Dios es el que llama, Dios es el que elige, Dios es el que salva y Dios es el proveedor de la fe. Como seres humanos nosotros jamás vamos a buscar a Dios. Esa es la posición en común. Sin embargo, la diferencia se marca en la respuesta del hombre. Uno dice, el hombre solamente puede responder a Dios cuando Dios lo llama y no tiene decisión, ni tiene nada que hacer porque es obra total y únicamente de Dios. Y la posición de Armenio dice, no, sí, el hombre sí puede responder y puede rechazar o aceptar la salvación. Entonces, ahí está el punto que están las dos posiciones de la diferencia. Y mucha gente que predica dentro de las iglesias, cuando ofrece un plan de salvación, lo hacen desde esta posición. Por ejemplo, el que predica y dice, pues si yo te estoy predicando, yo te digo lo que es el plan de salvación, yo te digo lo que es el amor de Dios, yo te digo lo que es la gracia. Si Dios te llama, ya le hiciste compa. Si Dios no te llama, pues no eras de los elegidos. Y esto se le llama hipercalvinismo, los que dicen, pues no le hace. Y luego están peor los que dicen, pues yo ni predico, que al cabo el que va a ser salvo y el que no, pues no, ¿verdad? Y está la posición de los que cuando predican dice, tú puedes decidir si quieres aceptar el regalo de Dios y tienes libre albedrío para decidir si aceptas o rechazas a Dios. Entonces, es una forma de querer explicar cómo responde el hombre ante la salvación. Bíblicamente, y si lo buscas como respaldar con el contenido de la Biblia, está un poquito más hacia el calvinismo, en donde Dios es quien elige, Dios es el que decide, Dios es el que llama, pero también está esta posición en donde Dios es amor y Dios ama a todos, pero la realidad es que Dios no murió por todos, Dios murió por su pueblo. Entonces, espero que sí más o menos te haya explicado. Espera. Creo que me han dado bases para elegir una postura, no la voy a comentar, pero muchas gracias. No, porque pues, no. ¿Alguien más? ¿Alguien más o apunto? Así, nada. Bueno, chicos, ahora sí, es tu tiempo. Pues muchas gracias aquí a nuestro joven Samuel, muchas gracias. Antes de hacer la oración final, ¿alguien tiene